Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso para darnos esta oportunidad de llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes y poder transmitirles este mensaje de la palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago, capítulo 1 del versículo 19 al 27. Y dice así nuestro pasaje de esta noche: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Bendito sea la palabra de nuestro Dios en esta noche, de lo cual nos dice el apóstol Santiago, escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión por toda Capadocia, Galacia, fuera de lo que es la tierra de Palestina, y desde luego son judíos originarios del pueblo judío, a quienes les dice de esta manera y a quienes los alienta a ser buenos hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Vamos pues, de qué manera nos invita a disfrutar de este pasaje el apóstol Santiago. Él comienza con una advertencia que tiene que ver con la predicación del Evangelio, palabra de la verdad, que Santiago ha mencionado en el versículo 18. La conexión se advierte mejor aún a partir del versículo 21, que comienza con un por lo cual. Para que la palabra de Dios surta su efecto, no basta con oírla, es menester ponerla por obra. Y desde luego entonces de este pasaje que acabamos de leer, de ver en el versículo 19 y 20, que es la advertencia: mis queridos hermanos, tomad buena nota de lo siguiente.
Toda persona debería estar pronta para escuchar, reflexionar, antes de hablar, antes de enojarse, porque el hombre encolorizado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Es cierto que esta versión es más bien una paráfrasis, pero es tan acertada que casi sobra todo comentario. El consejo tiene el tinte y el tono de la literatura sapiencial, especialmente de Proverbios, sin desdeñar el libro de Jerusalén, especialmente los Proverbios, capítulo 1, 5 y 6, 10, 19, y en Eclesiastés 5, 11, 25 al 8, que es muy recomendado para leerlo, de lo cual está tomando nota Santiago. Más sobre la ira, dice, puede verse en Proverbios 14, 29, 16, 32. Y a continuación, el apóstol presenta las disposiciones con que se ha de recibir la palabra de Dios. Estas disposiciones son dos: pureza y humildad, según las expone en el versículo 21, por lo cual, despojaos de toda suciedad moral y de la maldad que tanto abunda, y recibid con humildad, con mansedumbre, es decir, con la debida sumisión, la palabra que ha sido sembrada en vosotros y que tiene poder para salvaros. La idea se halla ya en Jeremías capítulo 31-33. Para que la palabra del Evangelio se abra paso hasta el fondo del corazón, es menester que el Espíritu Santo convenza de pecado al oyente. También el creyente necesita de esta convicción, ya que sin ella no puede proceder a la confesión del pecado que obstaculiza su comunión con Dios. Primera de Juan 1:9. El apego al pecado impide prestar atención a la verdad. Segunda de Timoteo 4:3. No basta despojarse de la suciedad. Es también preciso inclinar el oído con sumisión, lo que el apóstol llama la obediencia de la fe, en Romanos 1:5. El autosuficiente no puede recibir la palabra que salva, puesto que no considera necesitado de salvación. Juan 3:17, 21. Procediendo al núcleo doctrinal de la sección, dice Santiago en los versículos 22 al 25. No os contentéis meramente con escuchar la palabra, pues entonces os engañaríais a vosotros mismos. Poned en práctica lo que dice. Quien se contenta con escuchar la palabra, pero no pone por obra lo que la palabra dice, es semejante al que se mira la cara en un espejo y después de mirarse, se marcha e inmediatamente se olvida de su propia fisonomía. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la que da libertad, y continúa llevándola a la práctica, no como quien se olvida de lo que ha oído,
sino como quien lo cumple de veras. Este será dichoso, obteniendo bendición en lo que haga. Comienza Santiago y dice que no hemos de ser meros oyentes de la palabra, sino que hemos de poner manos a la obra. El término para oyentes es aquí en plural, que significa el que forma parte de un auditorio al que se dirige un predicador, orador o lector. Esta necesidad de poner por obra la palabra sin contentarse con oírla se halla en Deuteronomio 15:5 y 38. De manera que, mis hermanos, el autor sagrado explica esta enseñanza en 23 y 24 por medio de una bella y sencilla ilustración que hemos visto. La del hombre que se mira la cara en un espejo, pero se marcha enseguida, descuidando las manchas del rostro que el espejo le ha mostrado. Bien puede compararse la palabra de Dios a un espejo, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra de Dios le dice a cada uno, como Natán a David, allá en 2 de Samuel 12:7, tú eres ese hombre. Pero para que la palabra surta su efecto, es menester que uno vea en ella su propio rostro y no del vecino. Y después de ver su propio rostro, que se pare a reflexionar y se decida a quitar las manchas y rectificar las deformaciones que el espejo le haya mostrado. El vocablo griego con que Santiago expresa en el 22b el engaño de sí mismo que se haya implicado en oír la palabra y no ponerla por obra. Esto significa que hay una falsa argumentación, es decir, un sofisma, un silogismo incorrecto con que el sujeto se engaña a sí mismo sin percatarse o por no querer reconocerlo de la falacia de su raciocinio. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que la palabra nos insta a mirarnos cada día, tanto con el reflejo de la ley en nuestro interior, que nos ofrece los principios de conducta. Como testigo de oficio nos dice si hemos faltado en algo o no en contra de la norma de conducta. Como juez, pronuncia sentencia en el juicio, ya sea excusándonos o absolución. Las tres funciones pueden compararse, las primicias y conclusión, en una de estas perfectas palabras que nos da a entender el apóstol Santiago. Hay un principio espiritual y hay un hecho y hay una conclusión que nosotros debemos de resaltar en nuestra vida. Cuando digo el principio, el creyente espiritual se interesa en estudiar la Biblia. Y cuando digo hecho, yo siento poco interés en el estudio de la Biblia. O concluyo diciendo, luego yo no soy un creyente espiritual. Estas son los tres ejemplos en el cual
caemos muchos de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. O en otras palabras, al oidor negligente que se despreocupa de lo que la palabra le pone delante de los ojos, contrapone el apóstol Santiago en el versículo 25. El oidor diligente, el que se fija atentamente en la ley y perfecta la de la libertad, aunque ya hemos dado todo en el versículo 25 según la tradición de NBI, que clarifica estupendamente el sentido. Pero para nosotros debemos de analizar también la Sagrada Escritura que tengo a la mano, que es Reina Valera, para adquirir una mayor comprensión del asunto. Para lo de fijarse atentamente, Santiago usa el vocablo griego parakupás. Este verbo ocurre también en Lucas 24:12, Juan 25, y significa inclinar para mirar, con el matiz de interesarse vivamente por observar algo. El verbo está en participio de dar a entender que no es menester continuar mirando, sino después de una observación atenta, pasar a actuar en consecuencia con lo visto. ¿Qué es lo que nos está dando a entender el apóstol Santiago? Que no simplemente es de estar observando la palabra, sino pasar a actuar en consecuencia de lo que hemos observado, lo que hemos visto. De manera que el apóstol está recomendando que no solamente seamos unos simples oidores de la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, vivirla, actuar en ella, actuar con ella y llevarla hacia donde Dios lo requiere que lo presentemos. Mis amados hermanos, es algo muy interesante lo que el apóstol Santiago nos está describiendo de una manera muy tremendamente, y es algo que nosotros debemos de aprender a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto nos ofrece una buena lección de psicología, pues en efecto, el olvido es efecto. Con frecuencia de la falta de atención, y la falta de atención es producto de la falta de interés. Muchos niños que no recuerdan los principales ríos de su país, recuerdan a maravilla los equipos de fútbol de primera y aún de segunda división. La diferencia está únicamente en el distinto interés que ponen en lo uno y en lo otro. ¿Cómo memorizamos la palabra de Dios? Vale la pena examinarnos sobre este punto. El segundo vocablo es acción, poisei, que la Reina Valera traduce en lo que hace, y en la NBI en consonancia con el futuro será en lo que hagas. Ahora bien, el idioma griego distingue bien entre poiseis, el hacer mismo, y poema, lo hecho, Efesios 2:10, hechura suya. Esto quiere decir
ni más ni menos en el caso presente, que el hacedor de la palabra de Dios no solo será dichoso en lo que haga y en la recompensa que por ello le otorgue Dios, sino también en su propio hacer, esto es, en su conducta de cumplimiento de la ley perfecta, la de la libertad. Comparando con Salmos 1 al 3, Salmo 119, 1, y especialmente el bellísimo 54. Juan 13, 17 también. Y en conclusión, en el versículo 26 y 27, en los versículos 19 al 25, Santiago ha mostrado que lo que cuenta no es oír en vano, sino obrar lo sano. En los versículos 26 y 27, va a mostrar que lo que cuenta no es hablar en vano, sino ayudar al hermano. Esto es algo que Santiago expresa de una manera u otra a lo largo de toda la epístola. El que se tiene por religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión que Dios nuestro Padre acepta como pura y sin mancha consiste en lo siguiente: en socorrer a los huérfanos y a las viudas, en su aflicción y en conservarse inmune de la contaminación de este mundo. Lo primero que se advierte en esta porción es su trasfondo, de manera que nosotros debemos de entender esto. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Dice la palabra, veterotestamentario, tanto por lo que hace al socorro del desvalido, como por lo que hace a la abstención de lo inmundo en una buena conciencia. Esto es una consecuencia de la exhortación: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, que lo vemos allá en Levítico 19:2, que de modo u otro se repite con frecuencia en Éxodo 19:6. En efecto, la santidad de Dios consta de dos aspectos que se complementan admirablemente: su trascendencia, por lo que se halla infinitamente distante de todo lo que contamina; su inmanencia, por la que está infinitamente cercano a toda miseria. Ambos aspectos se hallan en el versículo 27. La imitación de la santidad trascendente en la frase final del versículo, la de la santidad inmanente a la frase anterior. Nótese que Santiago en el versículo 26 dice: si alguno piensa ser religiosamente, es lo que dice. Si alguno piensa ser religioso, si alguien dice tener fe, se trata de un pensamiento engañoso, por cuanto no le pone freno a la lengua. Salmos 39:1. Por lo que se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. El apóstol no intenta mostrar aquí la esencia de la espiritualidad cristiana,
no habla siquiera de devoción, sino de religión. Tanto el adjetivo teiskos, religioso única vez que tal vocablo se halla en toda la Biblia, como el sustantivo tereskeia, designan más bien que una disposición interior del corazón. Lo exterior, observancia de las prácticas religiosas, especialmente las que tienen que ver con el culto. Tenemos pues aquí una diatriba parecida a las del Señor Jesús contra la tendencia puramente ritualista de los fariseos de su tiempo. Amados hermanos, el apóstol Santiago va a tratar de los pecados de la lengua. En este versículo parece considerar lo del freno de la lengua, según conforme a lo que dijo en el versículo 19. Lento para hablar, pues en este sentido general se halla repetidamente en Proverbios. El verbo apartado que Santiago está aquí usando para indicar que el individuo en cuestión está en un continuo engaño ocurre únicamente en Efesios 5:6 y 1 Timoteo 2:14. Mis amados hermanos, el apóstol advierte de una manera contundente que lo que Dios acepta es, en el versículo 27, que Dios nuestro Padre acepta como pura, sin mancha, libre de contaminación o profanación, como en Hebreos 7:26. Los 4 únicos lugares en que este término ocurre en todo el Nuevo Testamento consisten en los siguientes: en socorrer a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y en conservarse inmune de la contaminación de este mundo. El creyente que obra así procura ponerse a salvo de las atracciones del mundo y de la carne. Lucha contra las tentaciones y huye en los casos en que hasta la lucha es peligrosa, como ocurre en los ataques de la impureza sexual. De la misma manera que el Señor Jesús no pidió para los suyos que el Padre los sacase del mundo, sino que los preservase del mal. Tampoco Santiago propone como religión más perfecta la huida del mundo a un monasterio o a una ermita, sino conservarse inmune de la contaminación del mundo, no de vivir entre mundanos. El peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino en que el mundo se halle dentro de la iglesia. ¿Qué más claro nos puede hablar el apóstol Santiago? Él repite que el peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino que en que el mundo se halle dentro de la iglesia. Mis amados hermanos y mis amigos que escuchan esta transmisión, es algo muy delicado, es algo muy bonito y muy profundo de lo que nos acaba de hablar el apóstol Santiago. De manera que es de reflexionar profundamente y poner manos a la obra de lo aprendido, del conocimiento que tenemos, para que esto pueda hacerse realidad en nuestra vida espiritual. Gracias por esta palabra, gracias por este gran consejo que nos ha dado el apóstol Santiago. Y vamos a despedirnos con una oración. Amado Señor Jesús, en esta noche
hemos entendido profundamente el consejo del apóstol Santiago, que el peligro de nuestra vida no es que vivamos en el mundo, sino que nosotros mismos llevemos lo del mundo a la iglesia. Y esto es una gran verdad, Señor Jesús. Por ello te ruego y te suplico humildemente que nos des sabiduría e entendimiento para poder actuar con lentitud, pero con sabiduría, con entendimiento. Que reflexionemos de una manera equitativa y perfecta en la ley de Dios. Gracias por tu palabra, gracias por alentarnos, y a ti te sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.